Hola a todos, hoy le presentaremos el tema de estructura y espacio, el cual se encuentra en el libro de análisis de la arquitectura. Mi equipo de diseño y arquitectura 1 se encuentra constituido por Carla Lenin, Yaneiza Rey y su servidora Luisa Santos. Entonces, empecemos. Estructura y espacios son los que constituyen la arquitectura, ya que le dan la funcionalidad, además de que la estructura no solo es el soporte, sino que también da una gran influencia en los espacios. Es decir, que es importante reconocer la relación de estos dos elementos porque es la forma en que nos muestra cómo el ser humano ha hecho las intervenciones arquitectónicas. Entre las intervenciones existentes podemos nombrar tres tipos principales, la cual es el orden estructural dominante, el orden espacial dominante y la armonía entre ellos dos, que es en la cual que ni la estructura ni los espacios compiten por dominio. También debemos de tener presente que la estructura tiende a adoptar sus propias geometrías, por lo que se puede influenciar en la organización espacial. Es por eso que analizaremos varios ejemplos que nos ayudarán a entender la importancia de la estructura y de los espacios. Podemos iniciar por la antigua Grecia, ya que la necesidad de los griegos por tener lugares con cubiertas y que pudieran permitir el acceso a muchas personas los hizo pensar en la estructura y le trajo ciertos inconvenientes al momento de implantar las estructuras en esos espacios. Podemos iniciar con el anfiteatro griego clásico, el cual era una formalización geométrica de la geometría social de la gente, sentadas en laderas de una colina para ver un espectáculo. Además, como no estaba cubierto, pues no había necesidad de pensar necesariamente en una estructura. Pero como a ellos tenían la necesidad de crear ya espacios techados, entonces tuvieron que empezar a tener en cuenta la estructura para que ya sostuviera una cubierta. La solución que ellos le dieron fue que constó introducir la clavija redonda en el agujero cuadrado, porque como la estructura que ellos solían utilizar, los griegos tendían a crear espacios de plantas rectangulares y no abarcaba grandes luces, lo que creó una dificultad ya que en el anfiteatro era circular y exigía un amplio espacio sin interrupciones. También podemos mencionar lo que es la Cámara de Consejo de Atenas, que en esta podemos observar una estructura en la cual encontramos una relación similar a la planta que teníamos anteriormente, pero esta tiene una menor escala de organización espacial estructural. Lo que podemos mencionar es que en la parte circular que introducieron a la rectangular, las columnas principales, las delanteras, hacían énfasis a la entrada, pero las que se encontraban en la gradería ya era como un estorbo visual para las personas porque no seguían una geometría. Otro de los ejemplos que nosotros podemos mencionar fue el templo de Amón, el cual ellos querían crear un lugar donde abarcara bastantes luces, pero lo que pasó con esto fue que se llenó como si fuera un bosque de columnas y entonces eso fue como una dificultad para el usuario porque tenía que adaptarse al sitio, al espacio, porque la estructura era muy abundante y le quitaba atractivo. Pero puede ser que para esos tiempos para ellos haya sido un logro, pero ahorita pues ya las cosas son diferentes. Otro de los ejemplos que podemos mencionar es el Telesterión, que fue un lugar utilizado para representaciones. El edificio disponía de asientos para espectadores, pero con el entramado reticular regular de columnas para sostener la cubierta. Por eso es que estas columnas eran indispensables, pero la visual del usuario era interrumpida por todas las columnas que tenían ahí, a diferencia de estas plantas que tenemos aquí que pareciera
que las columnas fueran hechas de una forma desorganizada, pero realmente no fue así, porque ellas giraban en torno a un eje visual que radiaban de un punto focal central. Estas plantas pertenecen al Terrecilión de Megalópolis del siglo VI a.C. Bueno, entonces muchas gracias y a continuación mi compañera. Hola a todos, mi nombre es Janice Rey y continuaré la explicación acerca del tema de estructuras y espacios. La siguiente estructura es llamada Hagia Sophia en honor a la Santa Sofía, datada del siglo VI después de Cristo. Es una estructura la cual muestra la organización de los espacios, porque tiene una relación entre estructura y la organización espacial, debido a que en su cúspide, posee una cúpula en su techo. Una estructura de cúpula que define el lugar más sagrado en el interior desde el exterior. Es decir, que en su parte inferior posee un tipo de organización espacial centralizada en un espacio monumental que organiza los demás espacios. Este tipo de relación entre estructura y espacios es utilizada o fue utilizada en los periodos románico y gótico, en diferentes iglesias y catedrales medievales, en donde se crearon diferentes estructuras de bóveda de piedra, estas estructuras para la creación de presbiterios, capillas, y también fue utilizada en muchos edificios a lo largo del siglo XIX y siglo XX, en donde la estructura poseía una gran base o un gran significado, pues ella era la promotora de ese tipo de arquitectura, y donde se utilizaba mucho lo que era el orden geométrico, la geometría, en donde la estructura jugaba parte primordial para esta geometría, organizando espacialmente cada lugar. En la siguiente diapositiva número 6, se muestra el ejemplo entre la Catedral de Reims de 1275 y la iglesia de Notre Dame en Louvre, 1922. Esta catedral, realizada o diseñada por el arquitecto Auguste Perret. Este arquitecto quiso reflejar un marco diferente. Asimismo, en el tipo de estructura o el material utilizado en la iglesia de Notre Dame en Louvre en 1922, esa estructura era revolucionaria debido a que fue una de las primeras estructuras donde fue utilizado el material hormigón. Este material era muy resistente, mucho más que la piedra, la cual no tenía la misma, destreza espacialmente que tenía el hormigón, debido a que el hormigón era un material sumamente resistente, el cual la equidistancia entre cada columna fue inferior. Es decir, que pese a que la iglesia de Notre Dame en Louvre tenía menor superficie, era inferior su superficie, su espacio, su calidad espacial era aún mayor que la que tenía la Catedral de Reims, debido a su estructura de columnas de hormigón, la cual no le confería una característica sumamente diferente aparte de su espacio, pues que la Catedral de Reims y la iglesia de Notre Dame en Louvre tenían la misma claridad. Esta figura tenía un orden geométrico estructural que era lo mismo o igual que el orden espiritual de la religión, debido a que todo iba organizado de acuerdo a escalas, digámoslo así. En donde en el número 1 podrán ver la posición donde estaba el altar mayor, que era la persona que dirigía la Eucaristía. En el punto número 2 se encuentra el altar secundario, seguido el púlpito y la pila bautismal. En el caso de las casas, que podemos verlo en el lado derecho, se encuentran las casas de un solo ambiente. Por ello, solamente tenían una cubierta. Este tipo de edificaciones, mansiones de la época de oro, eran estructuras en donde se utilizaba
realizaba mucho el entramado de la madera en su techo, en sus paredes, cañas y adobe, y también muchos tabiques portantes. Eran espacios los cuales por su entramado muchas veces dividían los espacios y en otras también formaban un solo espacio. En su planta se puede observar al lado derecho que este tipo de edificaciones o de mansiones que eran para gente recién enriquecida eran diseñadas para estar lo más cómodo posible. Eran un tipo de edificación que iniciaba en su planta ortogonal y subía en forma de prisma, digámoslo así. Y en la parte inferior podemos observar las casas malayas tradicionales, las cuales, si se dividían sus ambientes interiores, eran bien definidas por las crujías de la estructura y también debido a muchos desniveles que poseían este tipo de casas.